Muy buenas noches. Dice el Gobierno que los presupuestos que ha presentado hoy para Navarra son 100% realistas, acordes a un cajón de ingresos que se reduce cada día. De ahí que el gasto también se encoja de cara al año próximo. Baja en todos los departamentos. Donde más duele la herida del recorte es en cultura, un 26% menos. Hasta una cuarta parte por debajo se gastará, por ejemplo, en carreteras o infraestructuras. Lo que menos se reduce, aunque también, son los servicios sociales y sanitarios. Dice el Gobierno que están garantizados, aunque habrá que hacerlo con menos partidas que el año pasado. Son los presupuestos, podría decirse, de las vacas flacas, de esas en las que ya no vale gastar lo que sea para lo que sea. Son cuentas para mirar cada céntimo. Hoy la presidenta ha dicho que este año no se puede gastar ni un euro más si queremos cumplir el déficit. Presupuestos de mínimos para un gobierno en mínimo de apoyos, que tendrá que negociar con escaso margen para intentar alcanzar acuerdos. Barcina se enfrenta a otro puerto de primera categoría en el intenso tour de la política navarra. Así comienza hoy Diario de la Noche. Los presupuestos 2013 con reducción en todas las partidas llegan acompañados de la propuesta fiscal del Gobierno. Quiere recaudar más sin subir impuestos. No crecerá lo que pagamos, pero en algunos casos se deducirá menos. Por ejemplo, en vivienda el máximo pasa de 9.000 a 6.000 euros. También habrá medidas contra el fraude. Así, hoy el Gobierno de Navarra ha presentado dos de los proyectos más importantes del año, pero tenía entre manos otros asuntos más candentes. La dimisión del consejero Pregenaute tras ser acusado de blanqueo de dinero. La presidenta Barcina se ha pronunciado hoy por primera vez. Ha dicho que conocía el cambio de billetes, pero que no tenía constancia de ninguna irregularidad. Acusa a Bildu de orquestar con Contus una campaña que solo busca el adelanto electoral. Va a comparecer en el Parlamento para dar explicaciones. Lo conocíamos muchas personas en esta comunidad y lo que conocíamos era que en Caja Navarra se había abierto un expediente que había ido al SEBLAP y que dicho expediente pues no aprecia la existencia alguna de ningún tipo de sanción o de infracción. Nafarroa Bai hace aguas también en el Parlamento. Expulsados del grupo los parlamentarios de la corriente de Geroa Bai, Manu Ayerdi y Patxi Leuza. La mayoría de Aralar asegura que iban por libre presentando propuestas. La última, una reforma fiscal no pactada, dicen, esta misma mañana. Ruptura anunciada en la Cámara después de que ocurriese lo mismo a la inversa con los concejales de Aralar que quedaron fuera de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona. Parece que tras la tempestad no ha llegado la calma, que sí lo ha hecho en la zona noreste de Navarra, donde después de 3 días bajo la lluvia, hoy los efectos del temporal quedaban al descubierto. 3 carreteras, todavía incluida la autovía del Pirineo, siguen cortadas tras las lluvias torrenciales. Se trabaja también en reparar socavones y corrimientos de tierras. En Burgui, además, se han visto los daños en fincas privadas, donde incluso han caído tapias y se han visto afectadas cosechas. Y vamos a estar aquí, recogiendo endrinas. Hemos madrugado para recogerlas antes de que el sol las dañara. Producto estrella de la gastronomía navarra para hacer nuestro pacharán. Hoy conocemos cómo es un proceso con mimo que combina tecnología con siglos de tradición en nuestra tierra. Lo decíamos al principio, Barcina, el Gobierno de Navarra, se enfrenta en las próximas semanas a un puerto de máxima categoría, su primera gran prueba de rodaje desde la ruptura de Gobierno. Una contrarreloj para conseguir apoyos para el más importante de todos los asuntos políticos de un gobierno, los presupuestos. Barcina sabe que es toda una prueba para su gabinete, pero afronta este Tourmalet con la esperanza de alcanzar acuerdos después de que PSN hablara de consenso en el debate sobre el estado de la comunidad. Me quedo con esas palabras del señor Jiménez al principio del debate del Estado de la Comunidad, sabiendo que no es fácil, que llega a tiempo, y él mismo dijo que no iba a ser una relación a corto plazo bilateral en ese tema. Este es un presupuesto realista, con unos ingresos que han ido a la baja este año, que hemos marcado un techo de gasto teniendo en cuenta que el próximo año podamos tener un descenso de nuestro Producto Interior Bruto del 1,2%. Y son unos presupuestos muy continuistas con los que hicimos el año pasado por parte del Gobierno de coalición.
Mi deseo, por supuesto, que es llegar a un acuerdo con estos presupuestos en el Parlamento y que tengamos presupuestos en el año 2013 aprobados por el Parlamento. Los presupuestos son, en definitiva, el dibujo con el que va a trazarse toda la política navarra del año que viene. Una política que, según el Gobierno, llegará a atender todas las necesidades sociales, sanitarias y educativas. Estos departamentos son los que menos se reducen, pero también hay aquí recortes. Hay ajuste en todas las áreas del Gobierno. Una vez establecido el techo de gasto, el Gobierno ha determinado un reparto entre los departamentos de 3.384 millones de euros. Para pagar los intereses de la deuda ha provisto otros 90. El gasto sufre una reducción global con respecto a 2012 del 8,8%. Los departamentos más afectados serán los de Fomento y Cultura, por encima del 25%. En políticas sociales, la reducción de la cartera es del 3,77%, mientras que el resto del departamento, donde están Deporte, Juventud o Igualdad, será del 25,6%. Que en el caso del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, contemplamos partidas importantes que no podemos alterar, como son la aportación que Navarra hace al Estado y que está fijada en el convenio económico y los pagos e intereses de la deuda. El Gobierno pone en valor que el dinero destinado a los departamentos de carácter social, como salud, educación o políticas sociales, acaparan casi la mitad del gasto, mientras que los departamentos de carácter económico superan el 41%. El Ejecutivo espera que los partidos se muestren favorables a estas cuentas que consideran son las más realistas posibles. Creo que sería mucho mejor para la ciudadanía el que los presupuestos fueran aprobados. Pero bueno, en el escenario parlamentario que nos encontramos, pues tendremos que ver qué es lo que ocurre. El anteproyecto de presupuestos pasa ahora al Consejo Económico y Social de Navarra para su dictamen, antes de convertirse en proyecto y presentarlo posteriormente en el Parlamento de Navarra. Así quiere el Gobierno distribuir el dinero de todos los navarros el año que viene. Pero no solo se propone cómo gastar, también han propuesto cómo ingresar. Y en eso el Ejecutivo quiere, tal y como ya adelantaron en el debate sobre el estado de la comunidad, la cuadratura del círculo, aumentar ingresos sin subir impuestos. Se podrá deducir menos que ahora por vivienda y los emprendedores navarros podrán aplazar los pagos del IRPF. La propuesta del Gobierno modifica la deducción por inversión en vivienda habitual, cuenta vivienda y deducción por alquiler. La base máxima baja de 9.000 a 6.000 euros anuales, aunque se mantiene el 15% en el importe de deducción. En cuanto al impuesto de sociedades, se modifica la reserva especial por inversiones. Además, se han habilitado 4 medidas para los emprendedores que ayuden a la creación de empresas. Nuestra propuesta principalmente se basa en incentivar la reinversión, la creación de empresas y la generación de empleo a través de instrumentos fiscales. Además, se propone un nuevo régimen en el impuesto de sociedades e IRPF para emprendedores. Para aumentar la recaudación se gravará la tributación de los premios de la lotería al estilo del que ha hecho el Estado y se pondrán en práctica medidas contra el fraude fiscal. Desde el Gobierno se anima a la oposición a apoyar esta reforma, que no solo se detiene en los tramos fiscales. Pues tendríamos que tener altura de miras y dejar los intereses partidistas al margen y, desde luego, en estas materias y haciendo uso de nuestro autogobierno, conseguir que nuestra política fiscal pues sea atractiva también para que empresas de fuera decidan venir e instalarse. El Gobierno también propone modificaciones en impuestos locales como el IBI o medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Son los principales asuntos que estaban sobre la mesa de un Consejo de Gobierno al que ha asistido por última vez esta mañana para hacer efectiva su dimisión el hasta ahora consejero de Políticas Sociales. Jesús Pejenaute ha dimitido tras ser vinculado a un delito de blanqueo de capitales mientras era subdirector comercial de Caja Navarra. Hoy la presidenta se ha referido por primera vez a este asunto. Lo ha hecho en una entrevista concedida a esta casa, a Onda Cero y a Diario de Navarra. Barcina asegura que tenía conocimiento del cambio de billetes de Pejenaute en Caja Navarra, pero que no se apreciaba ninguna infracción. Barcina sabía que Jesús Pejenaute tenía un expediente en Caja Navarra que no contemplaba ninguna sanción por parte de la entidad al ya ex consejero del Gobierno. Lo conocíamos muchas personas en esta comunidad y lo que conocíamos era que en Caja Navarra se había abierto un expediente que había ido al SEBLAP y que dicho expediente pues no aprecia la existencia alguna de ningún tipo de sanción o de infracción.
Dice Barcina que la dimisión es una decisión responsable ante lo que considera una campaña de desprestigio orquestada por Bildu. Pues él toma una decisión por responsabilidad y que es lo que tenemos que valorar en estos momentos. Y que se va a defender, y que quien ha ido a los tribunales es él. Luego hay una perfecta coordinación entre Kontuz, eso sí que ahí están los hechos y los datos, el portavoz de Bildu, el señor Mayorga, con esa campaña de desprestigio que nos consta, orquestada, pues para conseguir que haya elecciones en Navarra, que es su objetivo. Esta tarde la asociación Kontuz ha dicho que la dimisión no debe cerrar la investigación sobre el presunto blanqueo. No tenía ninguna sanción, su expediente estaba en este sentido limpio y por lo tanto no solo no se producía ninguna posible actuación fuera de la ley, sino que además ni tan siquiera había decretada una infracción de carácter profesional o administrativo. Dimisión en el Departamento de Políticas Sociales, que aguarda el nombramiento de su tercer consejero en lo que va de legislatura. Barcina, por cierto, va a comparecer en breve en el Parlamento para dar cuenta de la dimisión de PGNaute a petición de toda la oposición, excepto del PP. Y allí en el Parlamento va a encontrarse con novedades, porque desde esta mañana Patxi Leuza y Manu Ayerdi han dejado de ser parlamentarios de Nafarroa Bai, porque han sido apartados por su propio grupo, que queda ahora formado únicamente por los parlamentarios adscritos o afines a Aralar. El coordinador general dice que no había otro camino, porque ambos iban por libre. Nosotros respetamos sus propias ideologías y sus propias posturas en cada caso, pero no podíamos seguir siendo grupo, lo que no era un grupo ya, y esa es la decisión que se ha tomado. Y era inevitable tomar esta decisión porque no es sostenible un grupo que no pone en común para el debate las iniciativas y que se presentan además como iniciativas propias y diferenciadas. No por esperado ha dejado de sorprenderles. 10 minutos antes de comenzar esta rueda de prensa, Zabaleta se cruzaba en el pasillo del Parlamento con Ayerdi y Leuza y les entregaba en mano la nota en la que se les aparta de Navai por deslealtad. Tenemos, como decía, este texto de 4 líneas. El señor Zabaleta justo además ha coincidido con los dos y ha sido, la verdad es que muy escueto, muy escueto. Lo que ha venido a decir es que bueno, pues que esto no podía ser y directamente nos ha dado la nota. Las explicaciones de los dos parlamentarios han llegado al término de esta comparecencia ante los medios, en la que han presentado una reforma fiscal después de que Aralar y Bildu ya hubieran pactado otra diferente. Pedirle disculpas a todos los que nos votaron en mayo de 2011. Nosotros no nos sentimos responsables de este espectáculo que se está dando. Creo que es un fraude, un auténtico fraude al electorado lo que está pasando, porque no creo que los 5 parlamentarios de Aralar sean lo que la gente votó en mayo de 2011. Los que cambiaron de proyecto político claramente fueron otros, y nosotros estamos en Nafarroa Bai igual que estábamos hace 3 meses, igual que estábamos en mayo del 2011. Estudiarán jurídicamente lo ocurrido. Lo más probable es que pasen a ser parlamentarios no adscritos. Lo que tienen claro es que seguirán trabajando en la Cámara. Nos sentimos Nafarroa Bai, somos Nafarroa Bai, representamos el espíritu de Nafarroa Bai. Durante la intervención ante los periodistas, la asesora de Navai en el Parlamento, Amaia Arrizabalaga, también era destituida de su puesto. De alguna manera se materializa así la fractura ya anunciada de la coalición, que había hecho aguas antes en el Ayuntamiento de Pamplona. Día agridulce para Manu Ayerdi, que se ha quedado sin grupo parlamentario, que va a quedar como parlamentario no adscrito, justo en la jornada en la que su partido, el PNV, digería en positivo el éxito electoral en Euskadi, con 27 escaños. EH Bildu obtuvo 21. El nacionalismo se ha impuesto en la Cámara Vasca. Las elecciones yo creo que nos han dado un resultado muy bueno. Yo creo que también tenemos una responsabilidad enorme. La sociedad vasca ha puesto en manos de EAJ-PNV una responsabilidad muy importante y no les vamos a decepcionar, y estamos trabajando desde ya. Confirmada la victoria, Íñigo Urkullu sale a escena hasta en 2 ocasiones, sonriente y jaleado por los gritos de Lehendakari. Noche para festejar a pesar de perder 3 escaños, pero sobre todo para remarcar su mensaje de unidad frente a la crisis. Mañana mismo empezaré a trabajar para que esos acuerdos puedan fraguarse. Llamamiento al acuerdo, sin confrontaciones ni en el País Vasco ni en Madrid. Tenemos la mano tendida al diálogo desde el respeto a este pueblo. Pero eso sí, con el proyecto de Estado en el horizonte. Euskadi, nación europea.
Gritos de independencia también en el seno de Bildu. La formación de la izquierda abertzale pasa a convertirse en la segunda fuerza política con 21 escaños en sus primeros comicios al Parlamento vasco. 2 de cada 3 parlamentarios van a ser abertzales, nacionalistas. Es hora de parar las órdenes que llegan de Madrid. Resultado histórico y caras de felicidad que han distado mucho de las vistas entre Patxi López y los suyos. 9 diputados perdidos de segundo a tercer partido más votado. Estos no son los resultados que esperábamos los socialistas vascos. Y despedida con orgullo del Lehendakari. Somos nosotros los que hemos luchado por la libertad y la paz y la hemos conseguido. Más escaños esperaba también el PP, según el propio Basagoiti. Con una mayoría entre el PNV y Bildu es más importante que nunca el discurso del Partido Popular. Un frente que tendrá que hacerlo con 10 diputados, 3 menos que antes. Lo ocurrido en el País Vasco es toda una debacle para el Partido Socialista, que no solo pierde 9 escaños en Euskadi, sino que se ha dejado en el camino 7 escaños en Galicia. Por ello, hoy ha sido día de valoraciones de la derrota. No se han puesto paños calientes y han calificado los resultados de malos. Así que vaticinan cambios, los que les exigen, ha dicho Elena Valenciano, los propios ciudadanos, aunque de momento no se contempla la dimisión del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. En el PP, contraste, hoy día de sacar pecho, porque se ha pasado con éxito la prueba electoral de Galicia, con una mayoría absoluta holgada. Pero se ha pasado además el examen de la confianza de los ciudadanos en las reformas del Gobierno. Para el PP se ha dado un empujón a sus políticas y también a la posibilidad del rescate a Europa. Sobre los 3 escaños perdidos en Euskadi, la cúpula del PP ha blindado a Basagoiti, que desde anoche se planteaba dejar el cargo. El PP mira ya a futuro, con tranquilidad, de superar la prueba electoral en Euskadi y Galicia, pero tiene trabajo por delante si se tienen en cuenta previsiones como las que ha realizado hoy en Pamplona Jürgen Donges, uno de los expertos de más prestigio en economía. Ha presidido el Comité Económico de los 5 Sabios de Alemania, ha sido asesor, entre otros cancilleres, de Angela Merkel. Donges ha ofrecido una conferencia esta tarde en Pamplona, organizada por Civismo, en la que ha analizado la situación económica, en la que, por cierto, ahí lo ven, hemos visto al exconsejero de Economía navarro, Álvaro Miranda. En esta conferencia, Donges ha asegurado que ahora mismo, igual que hizo Alemania, hay que apostar por los mini-jobs para reducir el paro, y ha dicho que en España la crisis durará toda la legislatura. Cuando uno sale de la UBI, pues necesita su tiempo de reconvalecencia, o sea, yo le doy, desde luego, toda esa legislatura con seguridad. Y por eso es tan importante en actuar con determinación para que este periodo, digamos, de reajustes no se haga o no se perciba como ininterminable. Para que no se perciba con interminable mucho, tienen que cambiar las cosas. Y es que para muchos hogares españoles estos tiempos están siendo una auténtica encrucijada. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi el 13% de las familias no llega a fin de mes. El estudio revela que los hogares navarros son los que menos riesgo tienen de caer en la pobreza, un dato en positivo para nuestra comunidad. A final de mes se amontonan las facturas. Vamos a ver si conseguimos que esto vaya bajando. Porque en los hogares españoles con la crisis entra menos dinero, un 2% menos que en 2011. Vivo al día a día. Y claro, hay que estirar los euros para llegar a fin de mes. Casi el 13% de las familias tiene serios problemas para conseguirlo. Comparar precios, marcas blancas y cositas así. Y estas dificultades provocan un aumento en la morosidad. Más de un 7% se retrasa a la hora de pagar la hipoteca o los recibos. 6 meses buscando trabajo y nada, los colchoncitos se acaban. Difícil también afrontar gastos imprevistos. 4 de cada 10 familias no pueden hacerlo. Y salir de vacaciones se está convirtiendo en todo un lujo. Poco más de la mitad de las familias puede afrontar el gasto de salir de viaje una semana al año. Y este que ven es el presunto miembro de ETA, Saúl Curto. Ha sido detenido por la policía francesa en una operación coordinada con los cuerpos nacionales de policía españoles. Curto López, de 32 años de edad y natural de Bilbao, ha sido interceptado en torno a la 1 de la tarde cuando circulaba en un vehículo robado. Según Europa Press, estaba en paradero desconocido y la Ertzaintza le incluyó en su lista de terroristas más buscados. Interior le vincula con la colocación de varios artefactos explosivos en playas de Cantabria y Vizcaya, en el periódico El Correo y en la sede de ITV.
Y en el capítulo de sucesos, tras un fin de semana más pasado por agua de los que se recuerdan en los últimos meses, tras la tempestad, por fin hoy lunes llegaba la calma. Con ella se han visto a la perfección los efectos de las lluvias torrenciales que los últimos días han mantenido cortadas varias carreteras en nuestra comunidad. 3 de ellas todavía permanecen, pero hay también efectos en puentes y pueblos. En Burgui, donde llegaron a caer hasta 150 litros por metro cuadrado, las consecuencias del temporal de lluvias son todavía patentes. El puente sufrió daños en uno de los pilares que hoy se comenzaban a reparar. Pero no solo en las infraestructuras. Hoy en las huertas y fincas del pueblo se ven a simple vista los destrozos. Tapias caídas, pavimentos levantados, incluso animales muertos y frutos perdidos. Las gallinas que debían de bajar montadas aquí en unas tablas, pues estaban dentro del gallinero. Al estar cerradas, pues tengo un ar de la Guinea que vuelan mucho, pero no pudieron volar. Y los patos también, algún pato se veía ayer, pero hoy no se ve ninguno. Los zorros también les habrán dado buena cuenta. Y patatas, pues más de 1000 kilos, me ha bajado de kilómetro y medio más arriba. Hay un señor que tenía una bajera, que tenía máquinas, tenía varias, un bidón de 500 litros de gasoil, se la ha llevado todo. Bueno, pues apurado y de miedo, porque si es un poquito más hubiese entrado a todo el bajo del molino, sí. En Burgui, el Esca recuerda hoy que los ríos llevarán todavía unos días la furia de las lluvias porque sus aguas aún bajan más que revueltas. Pero no solo en lugares como Burgui, todavía hay 3 vías cortadas, entre ellas la autovía del Pirineo. Las excavadoras se afanan por recuperar los taludes que se han venido abajo. Harán falta todavía unas jornadas para que la zona noreste de Navarra retorne poco a poco a la normalidad. Y temporal diplomático en torno a la flotilla de la Libertad. Esta tarde llegaba a Pamplona Begoña Zabalza, la abogada navarra que iba a bordo del velero Estel, perteneciente a esta tercera flotilla. Ella y sus compañeros fueron expulsados ayer de Israel. A su llegada a Pamplona, Zabalza ha señalado que han conseguido el objetivo, que era recorrer distintos países europeos, promoviendo la solidaridad y denunciando a Israel por violación continua, dice, de los derechos humanos en Palestina. La disolución allí en alta mar y el abordaje fue muy violento. Lo que nos habían dicho fue violento. Y bueno, el asunto es que yo creo que el Estel y la tercera flotilla y el trabajo de solidaridad ha salido muy reforzado, y con la promesa de que seguiremos, y ahora vamos a tratar de seguir extendiendo toda la campaña, la denuncia de los gobiernos que colaboran, por activa y por pasiva, y a extender la campaña de boicot a Israel, que es la que se ha estado haciendo ahora en Barcelona y la que creemos firmemente que puede ser una buena medida, dejar de comprar productos de Israel y empezar a hacerles un bloqueo desde el exterior. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Con el empate a 0 ante el Betis, lo mejor del choque de ayer estuvo en los prolegómenos, porque recibió homenaje del club y la parroquia rojilla el aclamado jugador Pachi Puñal. El centrocampista de Huarte batió la marca de 463 partidos de José Manuel Echeverría. Este le hizo entrega de la camiseta conmemorativa del partido con la que jugaron todos los jugadores. A sus 37 años sumó su partido 464 defendiendo la elástica rojilla. Llevó a su hijo en brazos en ese momento tan especial. Muy buen día para Puñal, aunque Osasuna se hundió al final de la tabla. Decir a todo el mundo que este será un día de los que no olvidaré fácil en mi carrera, ¿no? Y luego, pues bueno, pues lástima, ¿no? El no haber podido ganar y no haber podido terminar con un buen sabor de boca, redondear un poco la jornada, ¿no? Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural.
Y hoy hemos madrugado para acompañar a primera hora a la recogida de la endrina. Se madruga para que el sol no la dañe demasiado. Después vendrá la elaboración de uno de nuestros productos más famosos, el pacharán. Así se hace. Aquí, en el campo de Endrinos, es donde comienza la elaboración del pacharán navarro. La endrina se recoge durante aproximadamente un mes al año y siempre a primera hora de la mañana para que los rayos del sol no la dañen demasiado. Se recoge así para no dañar el arañón, porque antiguamente se solía coger con varas a modo de vareo. Con los sistemas modernos de maquinaria que ahora, pues no se daña ni un 80% de la endrina. Después se separan los frutos de las impurezas como hojas y ramas. Sin dañar mucho la endrina, vamos alventando un poquitín, así, quitando ramas, quitando hojas. Y por último se deja macerar junto con anís durante 3 meses, lo que le dará dulzura al caldo. No va a saber a anís, y sino que le ha cogido, le ha robado todo el sabor ya de la endrina y ya es producto terminado. Ya se considera que está terminado el pacharán. Una elaboración artesanal que se repite cada otoño para continuar saboreando siglos de tradición navarra. No brindamos ya con el pacharán porque no son horas. Ahora lo que toca es descansar. Volvemos a vernos mañana al filo de las 11. Adiós.